Bueno, hola, ¿qué tal? Esto es sobre el tratamiento, los tratamientos que hay en estudio para el coronavirus 19. Primero es importante aclarar que no hay ningún tratamiento que sea como recomendado por la FDA o que esté aprobado. Son todos tratamientos en estudio y además con cantidades pequeñas de personas que participan del estudio porque la enfermedad por suerte todavía no está tan diseminada. Así que es la evidencia que hay hoy y a dónde pensamos que puede apuntar el tratamiento al futuro según la evidencia disponible hoy. Bueno, son varios los tratamientos que hay para coronavirus. Yo voy a centrarme en los que tienen algún ensayo clínico aleatorizado. Y bueno, también puse los sartán porque me pareció interesante, aunque todavía no empezó el ensayo clínico aleatorizado. Pero también los que encontré más cosas de ellos y qué sé yo. Y los que vamos a ver son los siguientes. El primero, Remdesivir, que es un antiviral que que se estudió para ébola y no tuvo éxito para ébola, pero que está teniendo buenos datos acá para coronavirus. El otro que vamos a ver es el antimalárico que también se usa para artritis o lupus o hidroxicloroquina, que también está teniendo buenos datos. El otro es los sartán, que teóricamente sería útil por el mecanismo de entrada del virus, que van a empezar ahora en abril un ensayo clínico aleatorizado, que también me pareció interesante. Lopinavir ritonavir, que se usó en el SARS anterior, el outbreak anterior de coronavirus, el SARS. Se usó y fue útil, pero bueno, no pareciera tener buenos datos ahora, pero lo vamos a ver. Y por último, los biológicos y el suero convalescente. Estos tratamientos son importantes porque mientras esperamos la vacuna necesitamos tener tratamientos disponibles y además se cuestiona mucho qué tan útil es las medidas de aislamiento que se están tomando. Por un lado requieren mucho de parte del país, impacta mucho a nivel económico y tiene mucha variabilidad en su cumplimiento y hay, bueno, estudios como ese que está ahí publicado en Lancet, que está al final de la diapositiva, que muestran que probablemente en este caso, por la rápida diseminación del coronavirus, haga falta, además de las medidas implementadas, un tratamiento. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces para el coronavirus es el Remdesivir, que es un antiviral, es un análogo nucleótido con actividad comprobada in vitro para el coronavirus. Se lo había estudiado ya en 2017 y estudiándoselo para distintos coronavirus se dejó asentado en ese estudio del 2017 que era una propuesta interesante para coronavirus emergentes en el futuro. Así que cuando surgió este coronavirus se lo empezó a estudiar. Está con estudios en fase 2 por la NIH, que va a terminar en 2023. El que lo produce es Gilead, que acordó con la FDA que iba a otorgar Expanded Access hasta el 22 del 3, que salen todas las noticias que lo dejó de hacer, pero que no encontré nada oficial. Lo estaba dando y está publicado en la FDA que se lo dio a más de 250 pacientes. Expanded Access, no sé si todos saben por las dudas, cuando una droga en Estados Unidos está en un ensayo clínico autorizado por la FDA y estamos en medio de una pandemia o como pasó por ejemplo con la HIV o cosas así, o es una droga por ejemplo que es muy prometedora para un tipo de cáncer, lo que se otorga por parte de la FDA es una muestra que se sabe que no es placebo para pacientes que estén en estado muy crítico. Y eso es lo que se llama Expanded Access. El problema que tiene es que retrasa la salida de la droga porque al no estar esa persona enrolada en el ensayo clínico aleatorizado, no forma parte del N que permite llegar a datos sobre la droga. Pero bueno, en momentos como una pandemia o cosas así, parece que esto funciona muy rápido, tarda a lo sumo 2 o 3 días, se llena un formulario que llena el médico y bueno, no se usa tanto porque poca gente sabe que existe de hecho, pero existe. Bueno, todavía no tenemos los resultados preliminares sobre los ensayos clínicos aleatorizados que están en marcha. Uno está en Estados Unidos, que es este que le digo, que está en fase 2, que está publicado en Clinical Trials. Y después Gilead tiene publicado en su página que está proveyendo de manera gratuita su medicación para otros 12 ensayos clínicos aleatorizados en fase 3 que están en China y Japón.
fase 2, 3, vieron que la 2 y la 3 dentro de todo, pero en algunos lugares dice 2, en otros lugares dice 3. Lo segundo que vamos a ver es la hidroxicloroquina, que tiene la gran ventaja de que ya es un genérico. Como saben, en Estados Unidos todo se rige por el tema de la patente en los precios, por lo tanto, una vez que se perdió el tiempo de patente, se pierde el monopolio, empieza la competencia y el precio disminuye. Así que bueno, la hidroxicloroquina tiene la ventaja de que ya tiene genéricos, con lo cual el precio es bueno, es bajo, y además, justamente por eso, tiene un perfil de efectos adversos conocidos. Se sabe que el más grave es la toxicidad cardíaca, que puede llegar a ser un riesgo de vida por prolongación del QT, pero en general tiene un buen perfil de efectos adversos. La hidroxicloroquina ya tiene efectividad demostrada in vitro, con lo cual empezaron los estudios que se le hicieron. Hay pequeños estudios publicados en China, los más avanzados que encontré, pero hay como 16 de estudios de hidroxicloroquina en China. Los más avanzados son uno con un N de 30 en fase 3 y el otro con un N de 150 en fase 2, demostraron estos pequeños estudios frenar la neumonía, mejorar las imágenes y lograr seroconversión negativa, así como acortar el curso de la enfermedad. No hay números publicados de estos estudios, simplemente hay publicaciones que dicen esto como preliminares, pero sin dar números. De hecho, hay varias publicaciones que lo que hacen es pedirle a China que publique los números por los cuales dice esto, pero todavía no hay números publicados. Y la National Health Commission of the People's Republic of China recomendó, en base a estos resultados de los cuales no tenemos números, que se usara la hidroxicloroquina para el tratamiento de la neumonía por coronavirus en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas de cloroquina, 400 miligramos vía oral por día de hidroxicloroquina en pacientes añosos con síntomas graves. O sea, solo para pacientes añosos con síntomas graves. Pacientes jóvenes o sin síntomas graves no se recomendaba la hidroxicloroquina en esto de China. Así que es interesante, porque la hidroxicloroquina está recomendada de manera oficial en China. Y de hecho yo encontré varias guías en España, en Italia, en Holanda, que recomiendan también usarlo en base a estos estudios pequeños. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina? Bueno, cuando se la estudió para el MERS y para otros virus parecidos de coronavirus, lo que se postuló es que lo que haría es aumentar el pH endosómico requerido para la fusión celular y virus, y que interfiere también en el proceso de glicosilización de los receptores de COVID-19. Y ese sería el mecanismo de acción. Como saben, es un antimalárico, o sea que funciona a nivel intracelular para patógenos intracelulares. Lo otro que es interesante de la hidroxicloroquina, que es el único que le dediqué 2 diapositivas, es que también se le está estudiando como posible profilaxis con estudios observacionales que por ahora vienen evidenciando resultados positivos. Abajo les puse la cita. Se inició un ensayo clínico aleatorizado en Cataluña, España, con hidroxicloroquina para profilaxis en contactos de coronavirus. Están en fase 3 y supuestamente los resultados los van a publicar para julio con un N estimado de 3.000. El plan para profilaxis es dar 800 miligramos como de carga iniciales y después 400 miligramos en el día 2, 3 y 4. Así que ahí también está el link de ese estudio que se está haciendo en Cataluña, que bueno, parece prometedor. En definitiva, los resultados son prometedores, pero bueno, no es una indicación oficial ni hay resultados de ensayos clínicos aleatorizados publicados realmente. Hay varias publicaciones muy entusiasmadas con la hidroxicloroquina que lo que proponen es usarlo en contexto de lo que se llama MEURI, Monitor Emergency Youth for Some Resistant Interventions, que es algo que se usó con el ébola, y como les dije ya aparecen varias guías en distintos países. Bueno, el losartán es uno que tiene publicados inicios de estudios por Minnesota, pero que todavía no reclutó gente. Así que van a empezar el estudio del losartán en ensayos clínicos aleatorizados. El sustento teórico del losartán es que el virus entra por la proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2. La función de la proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2, si se acuerdan, es que inactiva la angiotensina 2 y entonces hace un heptapéptido que se llama angiotensina 1 y 7, que es un potente vasodilatador. O sea que sería como la contrarregulación del sistema de renin-angiotensina-aldosterona
lo que hace la enzima convertida en angiotensina 2. El virus la usa y por lo tanto disminuye esa respuesta contrarreguladora del sistema de angiotensina 2, con lo cual aumenta la vasoconstricción y aumenta el daño pulmonar porque el virus usa el AC2. El losartán en realidad aumenta el AC2 y por eso aumenta la respuesta al daño pulmonar, porque permite una vasodilatación y contrarregula lo que haría el virus. Así que esa sería la función. El miedo con el losartán es que justamente como el virus entra por la C2, el miedo es que aumente la entrada del virus. Pero no se sabe bien. Y de hecho hay estudios que muestran en HIV, o eso leí en publicaciones que después puse el fin en la bibliografía, que los virólogos dicen que muchas veces el aumento de las proteínas disponibles para que el virus entre lo que genera es que el virus no entre. Eso parece que pasa con el HIV porque es como que es una especie de regulación del virus, no sé, pero hay veces que eso no pasa, así que ellos esperan que no pase. Así que contrarregula el mecanismo patológico del virus, pero también aumenta la proteína que es de entrada para el virus. Así que se tiene miedo por eso, y lo otro que da miedo es el tema de que genere hipotensión en pacientes que tal vez puedan estar en shock. Así que hay que esperar los resultados de esta droga. Bueno, lo otro que vamos a ver son los antirretrovirales Liponavir, Ritonavir, que son los que se usan, como saben, para el HIV. Caletra se llama el que se está estudiando, la marca del que se está estudiando. Son inhibidores de la proteasa y servirían porque el virus usa una proteasa para infectar la célula. Fue utilizado en el SARS que surgió en 2003, pero recientemente se publicó el 18 del 3 un estudio en el British Medical Journal que no muestra beneficio. La mejora sintomática es tan solo un día antes con respecto al tratamiento estándar, y la diferencia en la mortalidad es del menos 5,8%, con un intervalo de confianza que, como ven, hasta aumenta la mortalidad porque hay menos 17 a 5,7%, porque el N en estos estudios es muy bajito. El N acá era de 199 pacientes y se usó la dosis que les puse abajo de lopinavir ritonavir de 400 a 100 miligramos cada 12 horas por 14 días versus cuidado estándar. Se llevó a cabo en China y bueno, y se publicaron estos resultados que la verdad que son bastante decepcionantes. Pareciera que no va a ser una opción, a pesar de que se usó en varios lugares y a pesar de que se aprobó y a pesar de que aparece en varias guías. Por ahora este resultado chiquito, que es el publicado, no pareciera ser alentador para la utilización de esta droga. Hay dos biológicos en estudio. Son dos inhibidores, dos biológicos que tienen ensayos clínicos aleatorizados en marcha o a punto de entrar en marcha. Son inhibidores de la interleuquina 6. El mecanismo de acción sería que mejoran el daño grave pulmonar causado por la liberación de citoquinas en casos de neumonía por coronavirus que son graves. El 16 de marzo, Sanofi y Regeneron anunciaron el inicio de la fase 2-3 del sarilumab. Se espera un N de 400 y bueno, se está llevando a cabo ahora en Nueva York y después se va a hacer multicéntrico en distintos lugares de Estados Unidos. Se planean en 16 distintos lugares de Estados Unidos. Genentech es el otro que va a iniciar en comienzos de abril ahora un ensayo clínico aleatorizado para tocilizumab, que es el otro biológico, versus cuidado estándar en los adultos hospitalizados con neumonía grave, y esperan un N de 330. Así que esos son otros dos ensayos clínicos aleatorizados que están teniendo en cuenta para inhibidores de la interleuquina 6. La otra opción que está ahora, como últimamente publicaron como más artículos sobre esto, es una que fue utilizada previamente con otros outbreaks de coronavirus, que es el suero convalescente. Históricamente siempre fue más útil en prevención que en tratamiento, no solo para el coronavirus, sino para enfermedades en general, porque justamente nos genera una respuesta propia. Como ustedes saben, el suero convalescente es suero que se saca de un paciente que se recupera y que se da a un paciente que fue expuesto o que está enfermo. Hay un pequeño estudio en China con 245 pacientes que publicaron el 28 del 2 que muestra buenos resultados del coronavirus en coronavirus, pero no es un ensayo clínico aleatorizado, no es algo que esté disponible todavía en Argentina, pero que bueno, si hubiera donaciones de personas se podría llegar a ser disponible. Tiene efectos adversos conocidos, pero prevenibles, que son porque es una transfusión de sangre, así que hay riesgo de infección, pero bueno, todo eso se puede llegar a hacer, bueno, se hacen transfusión de sangre y se puede evitar. Y también tiene otros teóricos
por los cuales se está esperando primero ensayos clínicos aleatorizados que muestren que se puede usar, porque hay estudios que muestran lo que se llama Antibody Dependent Enhancement of Infection, y se cree que justo en el coronavirus es muy posible que ocurra, que justamente cuando vos des anticuerpos aumente lo que es la infección y los síntomas pulmonares. Así que la gente que lo estudió en la teoría y en modelos cree que justo en coronavirus podría ser malo, pero bueno, los pequeños estudios que se van publicando muestran buenos resultados y hay bastante esperanza con este tema. El problema es que depende mucho de la donación de la persona que se recupera, o eso por lo menos decía la directora de la FDA. Bueno, conclusiones. Por un lado tenemos el Remdesivir. Básicamente con el Remdesivir hay que esperar los resultados que se cree que van a estar para fines de este mes. Las publicaciones que yo leí decían eso. Así que hay que ver qué sale, y es el que tiene los ensayos clínicos aleatorizados más avanzados. Después, con respecto a la hidroxicloroquina, es muy estimulante lo que proponen. La profilaxis de 400 miligramos de vía oral es algo muy prometedor en contactos de riesgo y bueno, sobre todo para los que trabajamos en el hospital, ¿no? Por ahí es una opción. Los resultados definitivos de los estudios que se iniciaron como profilaxis estarían para el 15 de julio, así que esperemos que para el 15 de julio tengamos una opción para los del hospital que quedan expuestos. Sobre los sartán, falta información, habría que esperar los resultados de los estudios que iniciaron. Dado los resultados negativos que tenemos publicados recientemente del British Medical Journal, ropinavir y ritonavir no parecería lógico usarlos ni proponerlos en guías hasta que hayan estudios más grandes que prueben lo contrario, por lo menos. Hay que esperar los resultados de los biológicos, o sea, es ver qué sale. Y el suero convalescente, hay varias personas que dicen que lo recomiendan en casos graves y pacientes de alto riesgo. El problema es que, claro, cuando vos das, eso es otro miedo con el suero convalescente, cuando vos das suero convalescente, la persona tiene más riesgo de reinfectarse después de eso, porque no tiene sus propios anticuerpos. Así que a las personas a las que se les da eso, eventualmente habría que darles después la vacuna cuando esté lista. Así que, básicamente, esperar los resultados de Remdesivir y de los sartán. Y bueno, ojalá que podamos usar la hidroxicloroquina como profilaxis. Y bueno, ojalá podamos usar también suero convalescente en pacientes graves y eventualmente darles una vacuna. Así que hay que esperar los resultados, o sea, pero bueno, yo la hidroxicloroquina la usaría. No, mentira, no sé. Pero hay varias guías que la recomiendan.